Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Frente del Este. Para la mayoría de todos nosotros es bastante bien conocido que en la Segunda Guerra Mundial el Imperio japonés y Alemania fueron técnicamente aliados. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial esto no fue ni siquiera parecido, hasta el punto de que pocos días después del estallido de la Gran Guerra, los intereses de la gran potencia del Sol naciente y el Imperio alemán entrarían en conflicto. Mucho antes del estallido de la Gran Guerra, el Imperio japonés ya había iniciado su proceso expansionista. Sin irnos tan lejos, en la guerra que sostuvo con China entre 1894 y 1895, que terminaría con una victoria del Imperio japonés sobre China y en el cual el Imperio japonés se anexionó no solo las islas de los pescadores, sino también la isla de Formosa, hoy Taiwán. Posteriormente, entre 1904 y 1905, el imperio japonés decidió lanzarse contra su siguiente víctima. En este caso, la guerra conocida como la Guerra Ruso-Japonesa, que sostuvo con el imperio ruso y que terminaría con una victoria del imperio japonés y que adicionalmente se anexionaría no solo Corea, sino también el territorio arrendatario del Kwantung y Port Arthur. Años después, ya dentro del marco de la Gran Guerra, el imperio japonés decide que es hora de lanzarse por otro territorio. Pone sus ojos sobre un territorio del imperio alemán, concretamente la colonia alemana de Tsingtao, que queda ubicada en Asia, un territorio que había sido arrebatado a los chinos por parte de los alemanes en 1898. Algunas de las causas que impulsaron al imperio japonés a tomar ese territorio fue ya no solo su posición estratégica, sino sus recursos minerales. Adicionalmente, ya dentro del marco de la Gran Guerra, el imperio japonés consideraba que si tenía una victoria, podría abrirse un espacio dentro de las potencias europeas. Adicionalmente, si terminaba victorioso, el imperio japonés ya no solo que podía estacionar una flota en ese lugar para una posterior invasión a China, sino que adicionalmente el posicionarse ahí le permitiría al imperio japonés controlar todas las rutas marítimas a su alrededor. Una vez hechos estos cálculos, el imperio japonés el 13 de agosto de 1914, por medio de su primer ministro Shigenobu Okuma, presentó un ultimátum al embajador alemán en Tokio, en el cual le hacía dos exigencias. La primera, que tenía que desmantelar y retirar todos los barcos alemanes del Océano Pacífico. Y la segunda, y la más importante, el imperio alemán debería retornar a China por parte de la diplomacia japonesa el territorio colonial de Tsingtao. Obviamente los japoneses no querían esto para devolvérselo a China, sino para posicionar su flota en este lugar. Esto para los alemanes era intolerable. La suerte estaba echada. Aceptaron el reto. Hasta el punto de que muchos ciudadanos alemanes que vivían en provincias de China, cerca al territorio de Tsingtao, decidieron desplazarse hasta este territorio para defender lo que consideraban un territorio alemán. Para esta defensa, los alemanes desplegaron en el terreno unos 4.500 hombres, de los cuales 4.000 eran ciudadanos alemanes, 400 eran ciudadanos austrohúngaros y 100 ciudadanos chinos. Para la defensa del territorio también, los alemanes desplegaron 89 cañones, 120 ametralladoras, 2 aviones, 2 globos, 600 minas submarinas y 6 navíos, dentro de los cuales se encontraba un crucero, un destructor, un dragaminas y 3 cañoneros. Adicionalmente, el imperio alemán contaba con una ventaja respecto al territorio, ya no solo por la forma de la colonia de Tsingtao en V en la parte de abajo en la entrada del puerto, sino también porque en la parte de arriba estaba cubierto por el territorio chino, que si habían tropas que querían traspasarlo por vía terrestre, obviamente iban a sufrir el terreno abrupto. A esto se le suma una serie de barreras naturales con las que contaba el territorio de Tsingtao, con una barrera natural de 600 metros, los montes Tung Liu Xinshan, que son los montes que estaban en la cercanía a la frontera con China. Adicionalmente, los alemanes contaban con otra barrera natural de unos 1120 metros, los montes de Laoshan. Posteriormente, los alemanes establecieron una línea de defensa entre el monte Li-Zuhershan y el monte Kaiser, que era un monte de 400 metros de altura. Detrás de esto,
La colonia alemana contaba con una barrera natural de 400 metros, concretamente la cresta Schivosan. Posteriormente tenía la siguiente línea de defensa, la número 2, ubicada en el monte Prinz Heinrich. Posteriormente, los alemanes establecieron una tercera línea de defensa bastante fortificada que contaba con 5 reductos. Adicionalmente, en la bahía de Kielchau, los alemanes establecieron un crucero pesado, el Kaiserin Elisabeth, que era un crucero austrohúngaro, un destructor, el S-90 y 4 cañoneros, el Jaguar, el Tiger, el Lush y el Lutin. El plan del Imperio japonés, por el contrario, era llevar a cabo un desembarco de tropas terrestres en las áreas adyacentes a la colonia de Tsingtao, concretamente por fuera del perímetro de los 50 kilómetros que poseían los alemanes. Para llevar a cabo esta operación militar, el ejército japonés desplegó unas 40.000 tropas sobre el terreno de Tsingtao, dentro de las cuales se encontraba la 18ª División de Infantería del ejército japonés. Adicionalmente contaba con 3 brigadas de infantería, la 23, la 24 y la 29, dentro de cada una de estas 2 regimientos. Adicionalmente 2 regimientos de caballería, el 22 y el 24, 5 batallones, 2 de artillería pesada, un batallón de ingenieros, un batallón de logística y un batallón de artillería de montaña, 2 cuerpos, el telegráfico y el cablegráfico, una compañía telefónica, 4 hospitales de campaña, un destacamento de artillería naval completamente independiente y por último, el ejército japonés contaba con 7 aparatos aéreos, 3 aviones de reconocimiento del tipo Farman y 4 hidroaviones que se encontraban embarcados en el porta hidroaviones Wakamiya. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, que al principio no tenía muchas ganas de incluir al Imperio japonés dentro del bando de los aliados, sin embargo, poco antes de iniciar el conflicto, decidió incluirlo. Obviamente a cambio de que el Imperio japonés permitiera la presencia de algunas tropas británicas dentro de las operaciones militares que se llevarían a cabo sobre la colonia alemana de Tsingtao. Como consecuencia de esto, enviaron un pequeño contingente, dentro de los cuales se encontraban 1.000 tropas británicas y 500 soldados de las tropas coloniales indias, dentro de los cuales se encontraba el 36º Regimiento de Infantería Indio, el SIG, y el 2º Batallón de Infantería Británico, South Wales Borders. En esta operación, los británicos también aportaron ciertos navíos, 4 destructores, un acorazado y en el caso de los rusos un crucero de batalla que llevó a cabo labores de escolta a los navíos británicos. Adicionalmente, los aliados contaban con una red logística conformada por 458 ciudadanos chinos, 302 mulas, 53 ponis, 53 burros y 121 carros de carga. El total de las fuerzas de los aliados conformaban unos 41.500 efectivos, 100 cañones, 7 aviones y 95 navíos, dentro de los cuales se encontraban 9 acorazados, 12 cruceros, 28 destructores, 13 torpederos, 4 cañoneros, un portahidroaviones y 29 transportes de diferentes tipos. El plan del Imperio japonés para llevar a cabo la conquista de la colonia alemana de Tsingtao consistía básicamente en 2 fases. La primera era que debían llevar a cabo un desembarco de tropas terrestres por fuera del perímetro de los 50 kilómetros adyacentes al puerto de Tsingtao, concretamente en la bahía Kiaochou. El problema es que debían desembarcar en territorio chino y eso les iba a generar a los japoneses un problema diplomático, con el riesgo de entrar en conflicto en China. Sin embargo, ellos consideraban que diplomáticamente y con la ayuda de Gran Bretaña podían solucionar el inconveniente. Posteriormente, la siguiente fase era desplegar una fuerza naval que se dividiría en 3 escuadras. La primera bloquearía la entrada y salida del puerto de barcos enemigos. La segunda escuadra se encargaría de cuidar las líneas entre uno y otro y la tercera escuadra se encargaría de proteger las rutas marítimas entre la colonia de Tsingtao y Shanghái. Al frente de la formación de la Marina Imperial japonesa, el 27 de agosto de 1914, el vicealmirante Sodakichi Kato se presentó en las inmediaciones cercanas a la entrada del puerto de Tsingtao. El primer enfrentamiento tuvo lugar a finales de agosto de 1914, cuando el destructor alemán S-90 se encontró con el destructor británico HSM Kenneth. En ese momento el navío alemán abrió fuego contra el británico, causándole una gran avería y dejándolo fuera de combate. Adicionalmente causando las 3 primeras muertes ya no solo de la batalla de Tsingtao, sino también las primeras 3 muertes registradas dentro del marco de la Primera Guerra Mundial. El segundo enfrentamiento tuvo lugar el 31 de agosto de 1914, cuando un navío japonés, el Shirotaye, se acercó imprudente
aparentemente demasiado a la entrada del puerto de Tsingtao. Esto debido a una información errada que se le había dado por parte de sus compañeros británicos, en el cual se le dijo que la entrada del puerto estaba desguarnecida. Como consecuencia de esto, el cañonero alemán Jaguar abrió fuego contra él, disparándole 3 torpedos que golpearon en la línea de flotación, hundiéndolo inmediatamente. Por fortuna, la tripulación alcanzó a saltar del barco antes de que este fuera destruido. El 2 de septiembre de 1914 se llevó a cabo el primer desembarco por parte de tropas japonesas, concretamente 10.000 tropas de la 18ª División de Infantería del Ejército japonés que desembarcaron en territorio chino. Esto no solo causó una violación del territorio chino por parte de los japoneses, sino que parecía que iba a haber un enfrentamiento entre ambos países. Sin embargo, la diplomacia japonesa y británica intervinieron para que no solo China no declarara la guerra al imperio japonés, sino que adicionalmente declarara un espacio territorial de guerra en el cual le permitiría a los aliados llevar a cabo sus operaciones militares para invadir la colonia alemana. El 5 de septiembre de 1914 se llevó a cabo el segundo desembarco por parte de las tropas aliadas, concretamente en Gonghi, un territorio en el cual desembarcaron unas 4.000 tropas apoyadas con piezas de artillería. En dicho desembarco, las tropas se establecieron ahí, aunque posteriormente por causa del mal tiempo y los temporales se vieron escasos de avituallamientos y de material para reabastecerse. El primer enfrentamiento entre tropas japonesas y tropas alemanas tuvo lugar en Tsimó, a las afueras del territorio alemán, en el cual el 22º Regimiento de Caballería japonés se lanzó contra unas tropas alemanas que se encontraban allí. A pesar de que los alemanes tenían cómo responder, decidieron replegarse. Como consecuencia de eso, el 4 las tropas niponas tomaron el territorio de Tsimó. El 18 de septiembre, varios soldados de la 23ª Brigada de Infantería desembarcaron en las cercanías de Loushan, la bahía que se encontraba en la parte de abajo del territorio chino. Así como entre el 22 y el 23 de noviembre, las fuerzas británicas, dentro de las cuales se encontraban 1.000 soldados británicos y 500 soldados indios, desembarcaron también en la bahía de Loushan. A pesar de que los japoneses tenían preparada su ofensiva, el 23 de septiembre los alemanes se adelantaron a la ofensiva y a pesar de que los japoneses resistieron, los alemanes lograron sacarlos de su territorio. Posteriormente, los alemanes se dieron cuenta que era imposible defender esa posición, por lo cual se replegaron. El 26 de noviembre de 1914, los japoneses de la 18ª División de Infantería llevaron a cabo una gran ofensiva que los pondría en las inmediaciones del río Litsunho y el río Piaoshanho, al mismo tiempo que las tropas británicas se lanzaron desde la ciudad de Luting hasta Litsu. Posteriormente, la 23 Brigada de Infantería se lanzó también atravesando las líneas enemigas, poniéndolos también cerca a la primera línea de defensa del ejército alemán. Los japoneses decidieron lanzarse posteriormente a conquistar la bahía de Kyushu, pero debido a que en este lugar se encontraban las baterías de los buques alemanes y austrohúngaros que dispararon con sus cañones hacia las posiciones que habían tomado, obligó a los japoneses a retroceder hasta su posición inicial. A pesar de eso, los japoneses respondieron con bombardeos aéreos que fueron poco efectivos. Como consecuencia de este retroceso, los aliados decidieron lanzar su próxima ofensiva, en este caso contra la segunda línea, más concretamente cercana al monte Prinz Heinrich. Dicha ofensiva al principio fue un fracaso, puesto que los alemanes defendieron bastante bien la colina. Sin embargo, los nipones se reagruparon, se reequiparon y se volvieron a lanzar contra ellos, haciendo que los hermanos capitularan y entregaran la colina. A pesar de esto, los nipones sufrieron 24 bajas entre muertos y heridos, a cambio de unos 42 alemanes entre muertos, heridos y prisioneros. El 28 de septiembre de 1914, la 18ª División de Infantería se lanzó contra su siguiente objetivo, en este caso la cresta Liushan, que aunque fue bastante bien defendida por los alemanes, finalmente capitularon debido a que con el 55 Regimiento de Infantería japonesa y el 2º Batallón de Infantería británico South Wales Borders se lanzaron contra ella. A pesar de que al principio sufrieron bajas, los nipones y los aliados fueron capaces de tomar dicha colina. Esto les permitió no solo avistar todas las posiciones alemanas en el puerto, sino también les permitió atacar a los buques que se encontraban en esta zona, y adicionalmente los buques alemanes también dispararon contra la montaña. Posteriormente, desde la colina Shiboshan, los aliados se lanzaron contra las posiciones que
quedaban en la parte de abajo contra los reductos 2, 3, 4 y 5. Dichos reductos fueron tomados el 7 de noviembre de 1914. Curiosamente, la toma del último reducto, el número 1, fue mucho más curiosa. El teniente alemán Julius Eich retó al oficial que estaba encargado de las tropas niponas en ese momento a batirse en un duelo. En dicho duelo, por un lado, el oficial alemán con un sable prusiano y en el caso del japonés con una katana japonesa. El final de este duelo terminaría con la victoria del japonés, quitándole la vida al oficial alemán y permitiendo de esa forma que, como se había prometido antes del duelo, las tropas del oficial perdedor se rendirían ante las tropas del victorioso, como subsecuentemente pasó. Al final de la batalla de Tsingtao, los buques que se encontraban en la bahía de Kyushu fueron autodestruidos por los mismos capitanes de dichas naves. En el caso del Kaiser Elizabeth se autodestruyó al mismo tiempo que el Lauting, el Jaguar y el Lunch. Dichos buques se autodestruyeron debido al temor de los alemanes de que fueran capturados por los aliados. Al final de la batalla de Tsingtao, los japoneses lograron su objetivo, que era primero sentarse en la mesa de los vencedores, como ya lo dije anteriormente, ocupar el territorio de Tsingtao y adicionalmente establecerse para posteriormente lanzarse contra el territorio chino. Sin embargo, sufrirían unas importantes bajas para llevar a cabo su objetivo. Los aliados sufrieron un total de 2.372 bajas, entre 735 muertos y 1.637 heridos, sin incluir 12.000 adicionales que murieron debido a enfermedades y otras causas como epidemias. Los japoneses, por su parte, perdieron 2.280 hombres, entre los cuales se encontraban 716 muertos y 1.564 heridos. En el caso de los británicos, por ejemplo, 81 bajas, 17 muertos y 73 heridos. En el caso de los indios solo perdieron 2 hombres. Adicionalmente, todas las piezas de artillería que se hundieron en esta batalla. En el caso de Alemania y sus aliados, perdieron un total de 3.693 hombres, dentro de los cuales se encontraron 199 muertos, 194 alemanes y 4 austriacos, más un húngaro que se encontraba en la zona, 2.900 heridos, 2.200 prisioneros. Bueno, así terminó la batalla de Tsingtao entre básicamente el imperio alemán y el imperio japonés. Espero que hayan entendido el mapa. El mapa lo saqué del mismo libro donde saqué la mayoría de información. Ya les voy a mostrar el libro. Es un libro muy bueno que se lo recomiendo. Es este que tengo acá. Me imagino que ya lo conocen. Es de Rubén Villamor. El libro se llama La Primera Guerra Mundial en el Pacífico, Operaciones Navales Terrestres en el Lejano Oriente 1914 y 1918. Es un libro que les recomiendo bastante y que bueno, que sigan a Rubén también en su canal de Eurasia 1945, que es un gran canal. Así que bueno, una vez dicho esto, espero que les haya gustado el video, espero que le den like, que se suscriban y que me ayuden a compartir. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao a todos.